Hace un poco más de un año se estrenaba en HBO Max una serie documental del fenómeno de la iglesia Hillsong. No sé si han escuchado de esa iglesia. Hillsong surgió en la década de los 90 en Australia, identificándose como una mega iglesia. Ese es el lenguaje que se ocupaba. Su identidad como mega iglesia era tan importante para ellos que incluso en su declaración de propósito como iglesia dice que ellos existen para ser una gran iglesia. Hacia el 2002 se inauguraba su primer centro de convenciones, que es el lenguaje de sus instalaciones, con 3.500 asientos. O sea, antes de tener a cualquiera, 3.500 asientos. Y 20 años después, el 2022, el año pasado, tenían 38 iglesias en Australia y 150.000 miembros en 30 países diferentes. Claramente estaban cumpliendo con su misión y con su propósito. Querían ser una mega iglesia. Por los últimos 20 años, el crecimiento explosivo de Hillsong produjo que muchas de las iglesias, incluso latinas y chilenas, lo vieran como un modelo a seguir. Cuando yo llegué a la iglesia anglicana, todos los jóvenes cantaban canciones de Hillsong. Las iglesias ya habían empezado a tocar batería y guitarra eléctrica, porque ese era el tipo de música que se hacía en Hillsong. Con el tiempo y al ver además el crecimiento explosivo, los pastores empezaron a adoptar el tipo de servicio dominical que ofrecía Hillsong, es decir, incorporando estilos contemporáneos. ¡Uy! ¿Qué pasó? Se golpeó. Gracias. Perdón. Por los últimos 20 años, entonces, el crecimiento de Hillsong produjo que pastores también dijeran: nosotros también queremos ser así. Parece que así funciona mejor la iglesia, así crece la iglesia. Así que muchos pastores buscaron imitar Hillsong. Los servicios comenzaron a centrarse en la música, incorporaron el rock y el pop como estilos, dejaron atrás los órganos, dejaron atrás la música cantada y se transformó honestamente más bien en un concierto de música popular. Las iglesias comenzaron a hacer esfuerzos de presupuestarios para comprar nuevas tarimas que se parecieran a escenarios, nuevas cortinas, nueva iluminación, nuevos sistemas de sonido. Y ya no era tan importante tener un pastor a tiempo completo, lo importante era tener un equipo de comunicaciones a tiempo completo. Los servicios dominicales, que antes se centraban en la palabra y en la oración desde tiempos bíblicos, ahora se enfocaban en la música y en la emoción. Todo porque queríamos ver el tipo de crecimiento que veíamos increíble en Hillsong. Y sin darnos cuenta, comenzamos incluso a incorporar poco a poco el lenguaje grande de Hillsong en nuestras propias declaraciones de visión y misión. Hillsong en su declaración decía: somos una gran iglesia que planta grandes iglesias. Somos una mega iglesia que planta mega iglesias. Y esa que está ahí adelante era la declaración de visión de la iglesia Ñuñoa cuando nosotros llegamos a Santiago. Ser una gran familia que crece y sirve en Cristo, impactando la comuna de Ñuñoa y plantando nuevas iglesias. Fíjate el lenguaje. Ser una gran familia, impactando la comuna de Ñuñoa, plantando nuevas iglesias. Ninguno de nosotros era fanático de Hillsong cuando construimos esta visión. Pero mirando hacia atrás uno dice: ¿cuánto habrá formateado nuestro cerebro la idea de una mega iglesia? Y cuando nosotros partimos en Vitacura, obviamente le damos esa visión de Ñuñoa y ese lenguaje. Ser una gran familia en Vitacura. Y terminaba plantando nuevas iglesias. No hay nada de malo en esas palabras, pero me pregunto si no habrá algo de la influencia de las grandes iglesias como algo tan constitutivo de la iglesia contemporánea. Es una buena pregunta hacernos hoy día. ¿Cuál es el propósito del pueblo de Dios? ¿Cuál debiera ser la visión de esta iglesia? ¿Cuáles son los elementos irrenunciables del pueblo de Dios?
de aquello que constituye nuestra identidad y propósito como iglesia. O quizás más duramente preguntado, ¿para qué existe la iglesia de Cristo Redentor Vitacura? ¿Por qué tener una iglesia en Vitacura? Una iglesia anglicana. Si ya tenemos iglesias anglicanas en Las Condes, en Providencia y en otras comunas. ¿Por qué? Vamos a leer Génesis 11 y vamos a ver si la palabra de Dios tiene algo que decirnos al respecto. Así dice Génesis 11 del 1 al 9, la historia de la confusión en Babel. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, y acuérdate que vienen arrancando desde el poniente hacia el oriente, desde el Edén, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, una planicie que nosotros conoceríamos como Mesopotamia, hoy día probablemente cerca de Irak, hacia el oriente de Turquía. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Parece ser que el autor de Génesis nos quiere insinuar que este es el momento en que inventaron los ladrillos. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagamos un nombre famoso, hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, pon nota ahí, quiero interrumpir el número 5, pero el Señor descendió. O sea, desde arriba no se veía, no se alcanzaba a ver ni siquiera la torre de Babel. Dice que no es que vamos a alcanzar el cielo con la torre de Babel, pero el Señor mide y dice, ¿qué hay ahí? Hay un puntito, tengo que descender para ver la ciudad y la torre que habían edificado. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel. Aquí un juego de palabras que a nosotros se nos pasa por alto. Babel, en hebreo, suena muy parecido a la palabra confusión en hebreo. Porque allí, el Señor le llamó Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra. Y de allí el Señor los dispersó sobre toda la superficie de la tierra. En las primeras palabras de Dios, Yahvé, el Señor, en Génesis 1:28, a la humanidad, Dios les ordenaba a llenar la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Hace como un mes lo predicamos en esta iglesia. Llenen la tierra, sojúzguenla, cultívenla. Así que el fin era administrar la tierra y cultivarla. Pero había que llenarla en primer lugar. Y el proyecto de esta nueva humanidad, que comenzaba con la descendencia de Noé después de Adán, eso no funcionó. Adán y Eva no quisieron hacer lo que el Señor les mandó hacer. Así que ahora el diluvio universal, partimos una nueva humanidad con Noé. Y el proyecto con Noé y su descendencia no llega a buen puerto tampoco. Esta descendencia de Noé, esta nueva humanidad, se rehúsa a obedecer a Dios. Lejos de llenar la tierra para cultivarla, deciden enfocar sus esfuerzos en levantar murallas y torres para construir una ciudad que les aísle del resto del mundo. No van y llenan la tierra. Quieren quedarse, reunirse y dejar a todos afuera. El texto deja claro que tanto la ciudad como la torre son medios para un fin. Fíjate en el verso 4. A veces perdemos esto de vista porque hemos escuchado otra versión. El fin era no ser dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A veces leemos esta historia con un énfasis en la torre y en el intento humano de hacerse un nombre, ¿cierto? Ese era lo que querían, hacerse un nombre o hacer una torre. Pero todo esto, incluyendo la torre, incluyendo la fama o el nombre, eran un instrumento
para rebelarse contra el propósito de Dios para la humanidad. Dios dice que vayamos y nos dispersemos, que salgamos y vayamos, y los hombres dicen, no, vengan, reunámonos, quedémonos aquí. Esas palabras deben hacer consonancia en aquellos que llevan un poco más de tiempo leyendo la Biblia. Salgan, vayan. Palabras que vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento de boca del Señor Jesús. La torre era una característica común de las sociedades antiguas en el Medio Oriente, y en particular de Mesopotamia, donde esta historia está ocurriendo. Las torres se construían al lado de los templos y eran un medio para hacer descender a los dioses y forzarlos a bendecir su tierra. ¿Se entiende? Así que lo que están haciendo en realidad estos primeros babilónicos no es subir al cielo para adorar a Dios, no es subir al cielo para mostrar nada, quieren forzar a Dios a descender y bendecir su proyecto en desobediencia al mismo Dios. Quieren que Dios baje y bendiga a la tierra que ellos están redefiniendo, bendiga a la nueva humanidad, pero redefinida en sus propios términos, a pesar de rebelarse contra sus propósitos. Así que la declaración de visión y misión de estos babilonios sería más o menos así: nosotros queremos ser una gran sociedad que nunca sea dispersada. Y lejos de permitirle a Dios definir su sociedad, lo relegan a un accesorio, a una herramienta para conseguir ser lo que ellos quieran ser. Y los israelitas, a quienes está siendo escrito este texto, acuérdense de eso, habían sido esclavizados. ¿Y qué hacían en Egipto estos israelitas? ¿Se acuerdan o no? No, ese invento moderno. Picaban piedras y cosían ladrillos. Así que esta historia tiene una reminiscencia especial para la primera audiencia. Aquí inventaron los ladrillos, esos ladrillos que estuvimos 400 años en Egipto produciendo. Es más, estos israelitas fueron exiliados más tarde en la historia a esta misma tierra donde ocurre este pasaje. Así que debían haber entendido la advertencia. Si ellos quieren ser el pueblo de Dios, claramente no pueden seguir este mismo ejemplo de los descendientes de Noé. Israel no había sido llamado a ser una nueva humanidad en los términos de los descendientes de Noé, sino una nueva humanidad definida por Dios, con un propósito y una identidad que no vienen de una redefinición humana nomás. Ellos sabían que estaban siendo llamados a hacer luz a las naciones, no una nación rebelde y centrada en sí misma. El año pasado se destapó la olla con Hillsong. En HBO Max se publicó este documental, serie, no sé, donde se desbarató todo lo que había. Y Dios lo desbarató. Dios rompió con eso. Abuso sexual, abuso laboral, abuso psicológico, millones, cientos de millones de dólares fluyendo del pueblo de Dios para enriquecer a pastores que buscaban como lobos rapaces hacerse de su verdadero objetivo, su propia grandeza y el crecimiento, no del pueblo de Dios, el crecimiento de sus cuentas corrientes. Incluso hay acusaciones bastante serias de abuso sexual infantil, encubierto por la misma organización. Ese documental se exhibió a nivel mundial demostrando que ese proyecto, Hillsong, con toda su grandeza, no era más que otra torre de Babel, otro intento de hacerse un gran nombre, sin considerar la manera en que Dios define el propósito de su iglesia. Yo no quiero nunca decir que está mal querer crecer. Obvio que queremos crecer, nos encantaría que toda la gente en Vitacura llegara a conocer al Señor. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Y quizás nosotros mismos hemos adoptado este tipo de ideas parecidas a la Torre de Babel. Miramos nuestra realidad
y miramos el Instagram de Hillsong o iglesias como, no sé, iglesias grandes, mega iglesias, y pensamos que, pucha, nosotros también nos gustaría tener una iglesia grande. A mí me gustaría tener un staff de 10 personas, 20, 30 personas. A mí también me gustaría tener un estadio lleno de personas. Quizás nosotros también nos sentimos tentados a permitir que el crecimiento numérico defina nuestra identidad y propósito. Y tenemos razón al soñar con que más personas vengan a Cristo. Pero te pregunto a ti, ¿ese es realmente tu sueño? ¿Realmente lo que sueñas, lo que estás buscando es que otros lleguen a Cristo? ¿O no será que en nuestra redefinición de lo bueno y lo malo nos fascina la idea de hacernos un gran nombre? Yo tengo que ser el primero en reconocer, hermanos queridos, que a veces sueño con que Cristo haga crecer esta iglesia. Pero a veces sueño con que lo haga solamente para que mi propia reputación crezca. A veces no me interesa ni bendecir a otros, ni su vida eterna. A veces me interesa mi propia agenda. Y me siento como Babel. Hagámonos un gran nombre en desobediencia a la palabra de Dios. Pero la historia de Babel nos enseña que la iglesia de Cristo y nuestra iglesia, Cristo Redentor Vitacura, existe para otros, no para nosotros. No existe para que nosotros tengamos un gran edificio, un gran staff, tengamos aire acondicionado cada vez más calentito y un café cada vez más rico. No existe para nosotros, existe para otros. La iglesia de Cristo existe para reclutar al pueblo de Dios para vivir su identidad en servicio de otros. No existe meramente para crecer y tener una iglesia más grande. No existe para tener una iglesia más visible, más sofisticada o más impresionante para nuestros amigos. Y a los anglicanos nos pasa harto esto. Porque como la iglesia anglicana llegó tarde a la repartición de los barrios populares, la iglesia anglicana quedó como la iglesia del barrio alto. Entonces nos gusta decir que somos anglicanos porque no somos como esos otros evangélicos o protestantes. Hay una categoría en ser anglicano. Así que nos gusta decir, no, yo no soy como eso, yo soy anglicano. ¿Ah? Hay algo que impresiona al mundo con ese nombre. Pero ese no es el propósito de la iglesia. No estamos llamados a impresionar al mundo. Al menos no con nuestra grandeza. Estamos llamados a derribar las murallas, no construirlas como en Babel. Derribarlas. Derribar esas murallas que nos separan del vecino, del colega, del compañero de clases, o de colegio, de universidad. Estamos llamados a construir puentes con ellos, a ir, dispersarnos y bendecir. No simplemente reunirnos en este lugar para nosotros. Estamos llamados a salir para bendecir a otros. Para cumplir con ese propósito, no necesitamos ni de la gran torre de Babel, ni tampoco necesitamos de ser una mega iglesia. Necesitamos la instrucción del Padre, impulsada por el Espíritu Santo. Así que Dios nos ha llamado a ir como agentes de bendición por toda la tierra, trayendo su amor y su palabra a los que están allá afuera. Sin amor, sin palabra. Esa era la misión para la humanidad desde un comienzo. Esa era la misión que estos babilonios se negaban a cumplir. Y cualquier otro propósito que nos propongamos va a ser frustrado por Dios tarde o temprano. Y yo quisiera advertirte de este peligro. Si estás viviendo para otra cosa que no es para los propósitos de Dios, tus planes van a ser frustrados. Vas a vivir en frustración, quizás la vida entera. Tal como en la Torre de Babel. Así que Dios nos está llamando en esta historia a vivir como esa nueva humanidad en Cristo para bendición de nuestros vecinos.
La iglesia contemporánea, la iglesia de Cristo Redentor Vitacura, no necesita mirar a Hillsong o a la iglesia nueva de moda que surge mañana por la mañana, o a las mega iglesias, ni los modelos ultra exitosos. Necesitamos mirar la Biblia y recordar qué es aquello que constituye al pueblo de Dios. ¿Dónde es que Dios va a bendecir? ¿Y cuántas veces no hemos visto estas mega iglesias o grandes campañas fracasar? Hace 2 años atrás caía uno de los pensadores más importantes del mundo cristiano, Ravi Zacharias, si alguno leyó algún libro de él. Tremendo apologeta cristiano. Hacía clases, estableció el primer centro de apologética cristiana en la Universidad de Oxford. Era un sequísimo, un intelectual. Se destapó la olla. Abusaba sexualmente de las trabajadoras que él mismo tenía en una serie de spas que tenía. Esto no pasa ya nomás, no, que estos son los de la otra denominación, del otro movimiento. No, Ravi Zacharias era muy nuestro. Y pasa una y otra vez. Dios hace caer los proyectos que dejan de existir para su gloria y para la bendición del mundo. Las iglesias necesitamos recordar una y otra vez que el Señor hace crecer la iglesia, pero la hace crecer cuando la iglesia vive como Él la diseñó, para los propósitos que Él, no nosotros, que Él estableció. La nueva humanidad de Israel tampoco lo hizo muy bien. Dios les mandó, y lo vamos a ver en esta misma serie, Dios les mandó a vivir como luz a las naciones, bendiciendo a los vecinos, amando, expandiéndose, saliendo a bendecir al mundo. ¿Qué hizo Israel? Construyamos nuestro propio reino, cerremos las fronteras, lo bueno para adentro, lo malo para afuera. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Israel bajo el juicio de Dios, en el exilio. ¿Dónde? Aquí mismo, en Babilonia, en el mismo territorio en que ocurre esta historia. Una lección para Israel. Qué bofetada en la cara. La iglesia de Cristo también, llena del Espíritu Santo, está allí. Y si vamos al libro de Hechos, lo podemos ver, Hechos 2, ¿no? El Señor le dice a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto. Quédense en Jerusalén, porque entonces serán mis testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, le dice el Señor a sus discípulos. Así que los discípulos se quedan ahí, llega el Espíritu Santo. Hechos 2, Pentecostés, ellos empiezan a hablar en lenguas que no son las propias. Hay un Babel dado vuelta ahí en Hechos 2. Empiezan a hablar en lenguas que no son las propias. Ya no para confundirlos. Dios envía eso no para confusión, sino para instrucción, para que ellos le den testimonio a todos los que estaban allí en distintas lenguas de las maravillas de Dios. Pero el pueblo de Israel es porfiado, y el pueblo cristiano es más porfiado todavía. Así que se quedan en Jerusalén. ¿Qué les había dicho Jesús? Voy a enviar el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. No, pero quedémonos acá, po. Mira que está bueno el culto. Y además, imagínate, el apóstol Pedro predica, una rota de predicaciones entre el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, tremendos predicadores. Quedémonos acá. 5.000 personas en el primer culto, imagínate, no, quedémonos aquí, la primera media iglesia, fantástico. Quedémonos acá. Y no salen. El Señor tiene que mandar una persecución sobre la iglesia para que finalmente hagan caso y salgan de Jerusalén. Y va tal cual el plan de Dios a Judea, a Samaria. Y luego Pablo nos cuenta que llega incluso al Imperio Romano, hasta Roma y probablemente España. Es muy difícil dejar de vivir para uno mismo. Y no es algo moderno nomás. Al principio, cuando estaba preparando este sermón, dije: no, estas cuestiones nuestras, de la cultura de consumo, de los clientes, de que queremos todo para nosotros. No, esto es parte del ser humano. Queremos vivir para nosotros mismos. Queremos acomodarnos, estar en un lugar rico, en un lugar que nos acomode, con la gente que nos cae bien, que esté de acuerdo con nosotros. ¿Sí o no? Nos gusta estar en una iglesia, pero si llega un comunista a esta iglesia. Oye, si llega una persona trans a esta iglesia, no sé si puedo seguir yendo a esta iglesia.
Pero el Señor nos llama a ir y vivir para otros. Es difícil vivir para otros. Ha sido difícil toda la vida de la iglesia y del pueblo de Dios. Es difícil realmente decidir vivir para otros. Y Jesús nos muestra cómo. Filipenses 2, el apóstol Pablo dice, Él no se aferró al ser igual a Dios como algo. No se aferró al ser igual a Dios. Él se entregó por nosotros. Y Dios lo honró. Él renunció a su propia fama y Dios le dio el nombre sobre todo nombre, dice Filipenses 2. Y el pueblo de Dios no hizo mucho caso, no se acordó en Hechos 2. Así que allí en Pentecostés ellos se demoran mucho en salir hasta la persecución. Los hermanos en Pentecostés tenían el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, pero se olvidaron de la instrucción de la palabra de Jesús. Y quizás nosotros de este lado, en Vitacura, nos acordamos de lo que Jesús dijo. Tenemos bien claro y a lo mejor no sabemos hasta el versículo de memoria, vayan y hagan discípulos. Pero no tenemos la capacidad o a veces ni siquiera el interés de hacerlo. Así que en realidad tampoco vivimos para otros. Seguimos viviendo para nosotros mismos. Y es que no es posible vivir en fidelidad al Señor sin ambas cosas. No vas a poder vivir fielmente al Señor sin la palabra de Dios, sin recordarla todo el tiempo. Y no vas a poder vivir fielmente al Señor sin el poder del Espíritu Santo. Lo hablábamos en las comunidades misionales esta semana. La presuposición de toda la Escritura es que estás lleno del Espíritu Santo. Estás tan lleno del Espíritu Santo que eres como una manguera a punto de explotar. Y Dios viene y dice, en esta dirección, en esa dirección. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos obedecer la palabra. Y si no tenemos la palabra, esa manguera explota y hace daño, como los ejemplos que hemos hablado. Así que estamos llamados a buscar crecimiento. Claro que sí. Pero en fidelidad al Señor para bendecir a otros. Ese es nuestro propósito. Alguien que quizás lo entendió mejor que Hillsong fue la primera mega iglesia que existe en la historia. El Tabernáculo de Londres, de nada más y nada menos que Charles Spurgeon. Carlitos Spurgeon era un predicador que fue más tarde conocido como el príncipe de los predicadores. Y él se propuso ser fiel al Señor y su palabra. Predicarle en una cultura cada vez más sofisticada, con palabras cada vez más, con mayor oposición. Predicó la palabra y su iglesia decidió deliberadamente obedecer la palabra. Y el Señor prosperó esa iglesia y crecieron. Crecieron como el Señor lo quiso. Esa iglesia hasta el día de hoy está de pie. Hasta el día de hoy se predica la palabra en esa iglesia. ¿Cuántos años han pasado? ¿200 años probablemente? ¿300 años? No sé. A mí me gustaría que Cristo Redentor Vitacura no fuera una moda. Que no llegáramos mañana simplemente todos vestidos como la nueva iglesia de moda. Que trajéramos, importáramos cosas de moda para que la gente se impresione. Que aquí la gente venga a conocer al Señor verdadero. Y no lo vamos a poder hacer sin el Espíritu Santo y la palabra. Y aprovecho de decirlo. Por eso nos reunimos todos los domingos, aunque llueva. Porque todo el pueblo de Dios necesita ser redefinido por la palabra de Dios y buscar unidos el Espíritu Santo. Para que no vivamos para nosotros, sino en obediencia al Señor para otros. Y de nuevo me doy el gusto de decirlo. Por eso nuestra visión la dejamos un poco escondida detrás de la mesa nomás. Porque hemos descubierto que nuestra misión verdadera es ser una familia en Jesús para Vitacura. No para nosotros, para otros. Y como dije, necesitamos al Espíritu Santo. Así que voy a orar ahora. Y me gustaría que tú cerraras tus ojos, que en tu corazón intentaras con toda tu fuerza concentrarte para buscar al Señor y su sabiduría, su poder. Porque no podemos vivir para otros sin el poder de Dios en nosotros. Padre Santo, te damos gracias porque tú has derramado tu amor perfecto en Jesucristo.
Señor, nosotros somos el pueblo definido por aquel que se dio, no buscando sus propios intereses, sino derramándose y entregándose por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque esa es nuestra realidad. Somos el pueblo que está aquí, gracias a otro, enviado a bendecir a otros. Te queremos pedir hoy día que tú nos ayudes y envíes el Espíritu Santo. Señor, no tenemos fuerza, no tenemos interés, nuestras agendas están llenas, nuestro tiempo es limitado, nuestras energías a estas alturas del año se nos están cayendo a pedazos. Ayúdanos a evaluar si acaso no estamos construyendo nuestras vidas con los mismos ladrillos que esos babilonios construyeron la Torre de Babel. No queremos, Señor, construir nuestras vidas para nosotros. Nos arrepentimos y te pedimos perdón por vivir para nosotros mismos, construyendo nuestras vidas para nuestra propia bendición. Señor, derrama el Espíritu Santo hoy día con poder. Te suplicamos hoy día, Espíritu Santo, ven, derrámate profunda y poderosamente en nosotros. Ayúdanos a sentir tu presencia con nosotros, pero ayúdanos a recordar que tu palabra dirige tu poder. Así que ayúdanos, Señor, a recibir el Espíritu Santo para vivir realmente como tú quieres que vivamos. No para nosotros, sino para otros. No como clientes, sino como siervos. Ayúdanos, Señor, a servir este mundo, a aquellos que nos rodean en nuestros trabajos. Ayúdanos a mirarlos con compasión, amarlos, servirlos como tú los amas, a buscar ser de bendición por todos lados, abrir las puertas de la calle y salir a visitar a los vecinos, ofrecerle ayuda al vecino que está llegando. Ayúdanos, Señor, llénanos del Espíritu. Permítenos ser una nueva humanidad, fiel a ti, llenos del Espíritu y atentos a tu palabra, para tu gloria y también para nuestro gozo y plenitud, Señor. Ayúdanos a experimentar y a ver con nuestros propios ojos la obra que tú quieres hacer por medio de nosotros. Ayúdanos a ver esta iglesia renovada por marejadas de personas que vengan, pero no un evento entretenido. No meramente, Señor, para que nosotros podamos decir que somos la mejor iglesia del mundo. Queremos, Señor, gritarle al mundo que tenemos el mejor Dios, el mejor refugio. Ayúdanos a que todos nuestros intentos continúen siendo para tu gloria y para el beneficio de los que nos rodean. Acompáñanos, Espíritu Santo. Te lo suplicamos. Amén.